En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Sea siempre bendito y alabado. Canta la Iglesia en la secuencia de la Misa del Santísimo Cuerpo y Sangre de nuestro Señor Jesucristo, con las palabras compuestas por el doctor angélico Santo Tomás de Aquino. Alábale cuanto puedas, pues por mucho que te excedas, todo es poco en su loor. Y así expresa una realidad que ha sido constante en la historia de la Iglesia, una alabanza permanente a lo largo de los siglos, desde el momento mismo en que nuestro Señor instituyó la Santísima Eucaristía. Con la asistencia del Espíritu Santo, la Iglesia ha ido profundizando en el conocimiento de tan augusto misterio y produciendo esa alabanza constante, uniéndose a los coros angélicos que proclaman una y otra vez: Santo, Santo, Santo es el Señor. Así nosotros nos unimos a ese Sacrificium Laudis, no solamente con nuestras voces, con nuestro cuerpo, sino también con nuestra mente y con nuestro corazón, siendo continuadores de esta alabanza de la Iglesia que nunca cesará hasta el confín del mundo. Y nos tiene que hacer comprender el don de la Santísima Eucaristía, memorial permanente de la pasión redentora del Hijo de Dios. Él mismo mandó a los apóstoles que lo perpetuasen a lo largo de la historia. Haced esto en conmemoración mía. Cuando uno se adentra en los escritos del siglo I, tanto los textos revelados del Nuevo Testamento como aquellos que ya forman parte de la patrística, es decir, de los padres de la Iglesia en la época apostólica, encuentra cómo desde el comienzo la Iglesia tuvo muy claro como el centro de la vida de las comunidades cristianas estaba en el misterio eucarístico. Una de las obras más antiguas que tenemos de ese primer tiempo es la Vivaje, o Doctrina de los 12 Apóstoles, donde se recogen unas notas muy precisas acerca de la celebración de la Santísima Eucaristía y del bautismo. Y así podemos comprobar que la misma estructura de la misa que mantenemos 2000 años después es la de aquellos primeros cristianos que celebraban en un primer momento en el domingo, el día del Señor, el día en que se conmemoraba la resurrección. Pero como decía, precisamente con esa luz del Espíritu Santo que guía, asiste, orienta a la Iglesia a lo largo de la historia, ha ido descubriendo la importancia de perpetuar cotidianamente el sacrificio de la misa. Qué importante es cada celebración de la misa, siendo un misterio de fe, puesto que es el único sacrificio de la cruz. No es una multiplicación de los mismos, sino que asistimos místicamente al Calvario, a la ofrenda incruenta de la víctima que se inmola, que es Jesucristo nuestro Señor. Y por tanto tiene que tener esa connotación de gratitud ante el don que se nos ofrece. Precisamente uno de los nombres más antiguos que aparecen especialmente en las epístolas paulinas es el de Eucaristía,
acción de gracias. Todavía nos lo decía el apóstol en la epístola del domingo pasado, la celebración de la acción de gracias. También otro de los nombres más antiguos es la fracción del pan, porque esa fracción del pan representa el sacrificio de Cristo. Ese pan partido, esa sangre derramada, es el cuerpo y la sangre de nuestro Señor que se inmola incruentamente en cada altar. Nosotros hemos de unirnos íntimamente al sacrificio de Jesús, con nuestro propio sacrificio, con nuestra propia oblación, nuestra propia ofrenda. Aquí entendemos verdaderamente el valor redentor de nuestro sufrimiento, de nuestro cansancio, de nuestras fatigas, de nuestro esfuerzo cotidiano por crecer en la santidad, por dar lo mejor de nosotros mismos. Aquí aprendemos de la ofrenda de Cristo a darnos cada vez más, a crecer en generosidad, en nuestra entrega sin reservas, a encontrar que el sentido de la vida del cristiano no está en recibir, sino en dar, aprendiendo de aquel que lo dio todo hasta la última gota de su preciosa sangre. Y precisamente porque se nos sigue dando como alimento que nos fortalece y como prenda de vida eterna. Hemos escuchado en el Santo Evangelio: quien come de este pan vivirá para siempre. Aquí se cumple ese dicho: somos lo que comemos. Porque si comemos valorando, como nos decía el apóstol en la epístola a los Corintios, aquel alimento de vida eterna que se nos da, entonces esta vida eucarística se ha de reproducir en nosotros. Verdaderamente somos, por la comunión, otros Cristo, portadores de Cristo victimado, uniéndonos a esta víctima divina en una forma inexplicable, sobrenatural, mística, pero al mismo tiempo que realiza eficazmente en nosotros la transformación de nuestra alma por la acción de la gracia divina. Cada vez que celebramos la Santa Misa, que participamos en el sacrificio del altar, hemos de hacerlo como esa novedad que verdaderamente supone para nosotros, eliminando, quitando, extirpando cualquier idea de rutina que tantas veces nos resulta cansada y aburrida en nuestra práctica de fe, sino que cuando uno lo vive con intensidad, cuando uno es capaz de descubrir lo que aquí se celebra, anhela, como la cierva que corre veloz a la fuente de agua fresca, anhela acercarse al Señor en este torrente de gracia y de misericordia que se nos ofrece en el altar. Alábale cuanto puedas, pues por mucho que te excedas, todo es poco en su loor. Verdaderamente, todo lo que nos esmeremos en alabar, en cantar, en ofrecer de nosotros al Señor, siempre es insuficiente, porque Él se lo merece todo, porque Él se merece siempre más. Y así, precisamente en estos tiempos de decrepitud de la vida cristiana, en las almas, en las familias, en los hogares, en la sociedad, tenemos que hacer un esfuerzo renovado de impulsar una corriente de alabanza y de adoración a Jesucristo nuestro Señor. Como señalaba hace unas semanas, hablando del pecado gravísimo de la idolatría,
que supone quitar a Dios del lugar que le corresponde y emplazar un ídolo a la medida de nuestras conveniencias e intereses. Precisamente cuando se empezó a difundir la idea de que la práctica de piedad, de adoración al Santísimo Sacramento era exagerada, excesiva, barroca, precisamente fue cuando se ocupó el lugar que le correspondía a Dios nuestro Señor. Y así ya no repetimos una y otra vez las alabanzas divinas que podrían parecer pues algo rutinario, aburrido, repetitivo, sino que estamos horas y horas delante de una pantalla que el 90% de su contenido es fantasía y mentira. Y nadie dice qué exceso de pantalla, qué exceso de televisión, qué exceso de móviles, qué exceso de imágenes. Precisamente somos cultores de lo peor de nosotros mismos, de los apetitos más bajos, del desenfreno, de nuestras propias miserias. Y así esta nueva idolatría ocupa adictivamente el corazón de tantos en nuestros días, precisamente porque el ser humano tiene la necesidad de dar culto a algo, porque lleva inscrito en su ser esa sed de trascendencia y de sobrenaturalidad. Y cuando no se lo da a Dios, se lo da a cualquier cosa. Como alguien dijo, cuando no adoren a Dios, acabarán adorando a las bestias. Hemos creado una bestia de metal, como aquellos pérfidos israelitas en el desierto después de la liberación de la esclavitud de Egipto. Y por eso necesariamente hemos de volver a la alabanza y a la adoración de Jesucristo en la Santísima Eucaristía. Este es el remedio a esta idolatría, este es el remedio a esta aberración de nuestros tiempos que están marcados y caracterizados por dar la espalda a Dios, por la blasfemia, por la irreverencia, por la burla de lo más sagrado. Qué triste que en muchos casos esto haya sido producido precisamente por aquellos que deberían defender el santo nombre de Dios y todo lo que esto conlleva. Por eso para nosotros va siempre unido a la adoración y alabanza del Santísimo Sacramento la reparación, el desagravio. Recuerdo cuando era muy pequeño, un seminarista de 13 o 14 años, y en una ocasión un formador me dijo que estaban prohibidos terminantemente las alabanzas de desagravio al Santísimo Sacramento, que eso no estaba permitido por la Iglesia. Y yo me quedé muy impactado. No me entraba en la cabeza, tampoco sabía demasiado de lo que pasaba, pero ya el sensus fidelium me hacía olfatear que aquello no era de Dios, que aquello no podía ser agradable a nuestro Señor. Y precisamente fue generando en mi corazón una rebeldía a esa indiferencia al Santísimo Sacramento, a esa falta de adoración, de respeto, de cuidado de las cosas sagradas. Y suscitó un interés por aprender y descubrir lo que la Iglesia había hecho siempre, y no solamente como un recuerdo vago de un pasado que ya no volverá, sino como algo necesario para recuperar, para volver a dar sentido a nuestras comunidades cristianas tan languidecientes. Como dijo un sacerdote,
porque están heridas en su corazón, que es la Santísima Eucaristía. Pues que nos esforcemos realmente, sabiendo que aún nuestro esfuerzo será insuficiente, será escaso, será poco, en dar el culto que le es debido al Santísimo Sacramento. Y que nos anime a esto, como la obra de la evangelización comenzó con un puñado de hombres asustadizos y temerosos que habían perdido a aquel que les había liderado durante 3 años de vida pública de una forma ignominiosa en el patíbulo de la cruz, que se sentían perseguidos, asediados por los de su propia raza y pueblo, y sin embargo, impulsados por el Espíritu Santo, fueron capaces de cambiar el mundo, de derrocar imperios, de hacer que la fe, la verdad, el Evangelio y la buena noticia de salvación de Jesucristo se extendiese por todo el mundo. Pues que eso mismo nos convenza a nosotros, que la fuerza no viene de nuestras propias estrategias humanas, de nuestros cálculos, de nuestro talento, sino del Señor que nos impulsa, aunque nosotros no podamos ofrecerle más que 5 panes y 2 peces, que la escasez de nuestras propias personas, tantas veces pobres y mediocres, pero que tengamos el corazón generoso para darlo al Señor y para que sea realmente eficaz en la extensión de su reino en el mundo, buscando la mayor gloria de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.